crear un sistema experto utilizando Prolog. En este caso vamos a usar un ejemplo ya prediseñado en el cual vamos a ir paso a paso para ir identificando cada uno de los componentes que se utilizan en el sistema experto. Tenemos que entender que para que el sistema experto pueda responder con base a las preguntas que se van a realizar y dar una respuesta concreta, debe de crearse la base de conocimientos. En este elemento es donde vamos a ir agregando cada una de las opciones que se deberían evaluar para que el sistema experto pueda contestar correctamente. Recuérdese que un sistema experto pues es un sistema que es alimentado por expertos y que se utiliza como si fuese también un experto de la materia. En el ejemplo que vamos a abordar está enfocado para el diagnóstico de enfermedades. En este punto se van a evaluar 5 tipos de enfermedades, preguntando diversas características que puede tener cada enfermedad y si alguno de los síntomas que se tengan coincide en su totalidad con alguna enfermedad, nos va a indicar qué enfermedad es y cuál es el tratamiento a seguir. ¿Ok? Entonces empecemos. Como sabemos, en el caso de Prolog, pues tenemos que tener un conjunto de reglas, un conjunto de hechos, y cada uno de ellos se tienen que comportar de cierta forma como se tenga indicado. Aquí lo que se hace para trabajar un formato interactivo es que vamos a utilizar dos componentes que permiten ya sea imprimir contenidos o consultar datos o solicitar datos al usuario. Para imprimir contenidos o imprimir textos se utiliza la función write, que es una función ya predefinida en Prolog, que nos permite enviar en pantalla un texto que nosotros deseamos, o en este caso en un argumento. Recordemos que al estar trabajando con Prolog, pues estos functors ya son elementos que nos permiten a nosotros invocarlos y realizar alguna acción. Entonces es un functor ya predefinido por parte de Prolog que nos permite imprimir en pantalla. El otro que vamos a estar utilizando es para consultar datos dentro de la pantalla. En este punto, el elemento que se utiliza es el read. El read nos permite a nosotros capturar información de parte del usuario. Entonces, en este caso, aquí al momento que se hace una pregunta, se invoca el parámetro read y el read va a solicitar que se ingrese por medio de pantalla un contenido. ¿Ok? Muy bien. Abordados esos dos elementos, vamos a empezar a ver el primer functor o el primer elemento que vamos a considerar. En este caso vamos a tener una regla que se dice que es iniciar, en donde en la regla, como ustedes sabrán, pues se ponen todos los elementos que queremos considerar dentro de la regla. Para que esta regla sea verdadera, tiene que pasar por todos los componentes que están separados por comas y al llegar hasta el punto, si todo se cumplió correctamente, significa que esa regla logró su éxito como tal. Entonces, lo que vamos a hacer es que al momento en que yo arranque con la regla iniciar, voy a invocar a otro functor que es análisis. A ese análisis le voy a pasar una variable que se llama enfermedad. Recordemos que toda variable debe de empezar con mayúsculas, entonces es una variable que le voy a pasar que se va a llamar enfermedad. Cuando yo hago esta invocación, lo que sucede realmente es de que va a evaluar todos los elementos que coincidan con el hecho de análisis. En el hecho de análisis va a decir que tengo en este caso ciertos elementos y cada uno de ellos los voy a ir invocando. O en su punto, si está haciendo referencia a otra regla, pues también es que revise y evalúe dicha regla como tal. Entonces vamos a seguir ahora sí que el trazo que va a llevar. En el momento que entre en el análisis, va a entrar con una enfermedad. Lo que sucede internamente en la base de conocimientos es de que lleva un formato secuencial. En ese punto, lo que va a topar cuando vaya a buscar el functor de análisis o la regla de análisis en este caso, va a llegar aquí y el primer elemento que va a evaluar es el resfriado.
en este caso, cuando ejecute resfriado, es una regla también que va a invocar a otra regla que se llama resfriado como tal. Entonces, aquí recibe el argumento resfriado y va a ejecutar a resfriado. En resfriado, cuando entre, se va a la regla resfriado y aquí va a realizar un proceso como tal, como regla que es. En este caso, tiene que verificar diferentes síntomas que se tienen. Recordemos que cuando yo tengo una regla, lleva un proceso de verdad, de una tabla de verdad que es como se comporta como un AND. Entonces, en este caso, si se cumple esto, pasa al siguiente. Si se cumple este, pasa al siguiente. Si se cumple este, pasa al siguiente. Y así sucesivamente hasta llegar al final donde termina la regla como tal. Entonces, en el caso del resfriado, va a llevar con otro functor que dice verificar dolor de cabeza. De aquí nos vamos a saltar entonces en donde se encuentra el functor o la regla verificar. Nos trasladamos hasta abajo y vemos que aquí hay un elemento de verificar. Ese verificar recibe un argumento. ¿Qué argumento es el que se le va a pasar? En este caso, se les va a pasar el argumento dolor de cabeza. Cuando venga acá el dolor de cabeza, va a preguntar si existe un hecho que se llame sí con el nombre de la regla. En este caso, esto va a ser una pregunta tal cual si tuviéramos un hecho directamente en la base de conocimiento que sea este así. Dolor de cabeza. Punto. ¿Ok? Si esto existe, entonces nos va a dar una respuesta de verdadero. De aquí utilizamos el punto y coma para manejar como un OR. Aquí ya no es un AND, como el que se maneja en los otros con la coma, sino que el punto y coma nos maneja el OR. Si no existe un hecho que se llame sí y que tenga el valor de cabeza, va a preguntar si existe un hecho que se llame no y que tenga dolor de cabeza. ¿Ok? Si existe este, nos va a dar un resultado de falso. Eso simplemente es un elemento o el valor que yo quiero almacenar o trabajar, por así decirlo, dependiendo si yo encuentro un sí, voy a trabajar con el true. Si yo encuentro un no, voy a trabajar con el fail. Pero si no encuentro ningún sí o un no que coincida con este argumento, entonces me voy a ir a otro functor que es el de preguntar, al cual le paso la opción de dolor de cabeza. Y en este caso va a regresar aquí donde dice preguntar. Y dice pregunta que le va a preguntar si tiene dolor de cabeza. En este caso vamos a escribir el paciente tiene alguno de estos síntomas. Y le vamos a ponerle el síntoma que es dolor de cabeza. Y cerramos en la pregunta con el signo de interrogación. Y luego voy a leer un texto que nos va a ingresar el usuario, que va a ser la respuesta. Si el usuario ingresa una respuesta, le doy un fin de línea, un enter, y evalúo. Esto se comporta como si fuese un if. Evalúo si la respuesta es igual a sí o es igual a S, entonces voy a agregar un hecho a mi base de conocimientos. Esta es la parte más interesante de lo que es el programa, puesto que hasta lo que hemos visto hasta el momento es que nosotros ponemos los hechos de maneras estáticas. En este caso, si la respuesta fuese correcta, si fuese sí, voy a agregar un hecho. ¿Qué significa esto? Que esta parte que yo tengo acá puesta no existe hasta este momento. Entonces, si resulta que la respuesta es sí, sí tengo dolor de cabeza, entonces se crea el hecho y en la base de conocimientos ya va a existir este hecho como tal. En caso que no, también se va a crear un hecho que sería el que es no, pero tengo un dolor de cabeza.
Y al final lo que nos va a regresar es un valor de error, por así decirlo, de fail, para que podamos continuar en el proceso. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es que si no se cumple ninguno de estos elementos, nos regresa falso. Si se cumple alguno de estos elementos, nos va a regresar verdadero. Entonces, una vez que se cumpla la pregunta, vuelve a regresar y se pasa al siguiente. Ya comprobó el dolor de cabeza, digamos que sí hubo dolor de cabeza, pasa al siguiente y verifica si hay un escurrimiento nasal. Y nuevamente, se hace todo el proceso, solo que en ese caso llega y pregunta, oye, ¿existe escurrimiento nasal previamente? En ese caso no todavía. Y en el punto de que existe un no en escurrimiento nasal, tampoco hay. Por lo tanto, voy a hacer una pregunta en relación a escurrimiento nasal. Y así nos los vamos a ir llevando por cada pregunta. Pues vamos a ver cómo funcionan de manera independiente. Recordemos al final del día que estos son reglas, son hechos que los puedo yo invocar. Entonces, en este punto, vamos a invocar a un elemento que es análisis, al cual le voy a pasar el parámetro resfriado. Entonces voy a poner análisis resfriado. Esto cuando yo lo ponga, como ustedes sabrán, vendrá y buscará en la base de conocimientos si existe algún elemento que haga referencia a análisis resfriado. Y lo que va a hacer es que va a invocar a resfriado. Entonces, venir en resfriado, va a entrar a verificar. Va a verificar si existe un dolor de cabeza. Entonces va a verificar. Y como no existe verificar porque apenas lo estamos corriendo por primera vez, va a hacer una pregunta. Va a decir, el paciente tiene algunos de esos síntomas y va a poner que es dolor de cabeza. Entonces vamos a hacerlo, le doy enter. Y me dice, el paciente tiene algunos de esos síntomas, que es dolor de cabeza, y de aquí se queda esperando una respuesta, que es donde está el read. Yo de aquí le voy a poner sí, como tal. Entonces, para que entre en este elemento, y de allí cree lo que es el assert, que es para insertar este hecho en la base de conocimientos. Entonces doy sí, y lo que hace es que me insertó en la base de conocimientos un sí con parámetro dolor de cabeza. De allí se va al siguiente elemento, que es verificar si tengo escurrimiento nasal. Me pregunta, ¿tienes escurrimiento nasal? Le voy a decir que sí. Le doy enter. Y ya me agrego escurrimiento nasal en la base de conocimientos de que sí tengo ese valor. Entonces, si me pregunta si tengo estornudos y le digo que no, en ese momento, ¿qué pasa? Que se devuelve un valor falso. Y como aquí cada comilla representa un valor verdadero que se está esperando, al regresar un valor falso, que es lo que estamos manejando aquí como tal, al regresar un valor falso, entonces va a hacer que se detenga esta consulta, va a hacer que se detenga este elemento que está manejando en la regla, y por lo tanto ya no va a seguir continuando, y aquí se acaba este proceso. ¿Ok? Entonces, si lo volvemos a ejecutar, me pregunta nuevamente si le voy a agregar sí, me tiene dolor de cabeza, me pregunta si tengo escurrimiento nasal, sí, me pregunta si tengo estornudos, le vuelvo a decir que sí, ya tengo dolor de garganta y le vuelvo a decir que sí. Entonces, ya que cumplió todos los elementos que están correctos en verdadero, los otros los va a manejar como verdaderos, puesto que solamente son impresiones en pantalla. Entonces va a imprimir consejos y sugerencias de tratamiento, un Tylenol, en spray, y va a imprimir acá, por favor, de mantener abrigado, ¿por qué? Y aquí es donde vamos a pasarle un parámetro adicional porque nos va a decir qué tipo de enfermedad tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, lo mismo ocurre para gripa, tifoidea, sarampión, entre otros. Entonces, de esa forma es como vamos a estar trabajando con ellos. En este elemento es donde yo pongo que vamos a estar manejando dos functors, que son el sí y el no.
y que esos functors vamos a estarlos manejando como valores dinámicos, que son los elementos que se van a estar agregando a la base de conocimiento de manera dinámica, tanto el sí con su argumento como el no con su argumento como tal. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a correrlo tal cual, o sea, donde sería el programa completo. Le doy iniciar, enter, y lo que va a hacer es que llegue acá, empieza, se va con análisis, empieza con la primera enfermedad que se va a topar, que es resfriado. En resfriado se salta a la regla de resfriado y va a preguntar por si existe un dolor de cabeza. Aquí le voy a poner que si existe un dolor de cabeza, sí, enter. Me pregunta si tengo escurrimiento nasal. Entonces le voy a decir que no tengo escurrimiento nasal. Cuando yo le diga que no, en ese momento esta parte me va a devolver un falso y se va a detener. Y cuando se detenga, como estamos evaluando a la regla análisis, que es la que estoy invocando desde acá, cuando se detenga aquí pasa al siguiente elemento que tiene, que es gripa. Y va a venir en gripa, y en gripa me va a preguntar, ¿tienes calentura? Y le voy a decir que sí. Y aquí noten algo bien interesante. Yo aquí contesté que tengo calentura, y cuando venga en el siguiente elemento que va a verificar dolor de cabeza, yo invoco verificar, me voy aquí, le paso el parámetro de verificar que es dolor de cabeza, y esto va a preguntar si existe un sí o un no en relación al dolor de cabeza. En este caso, pues sí, ya anteriormente habíamos contestado que teníamos un cabeza, entonces ya existe en la base de datos de conocimiento el argumento de dolor de cabeza en relación al sí, por lo tanto no necesita preguntarlo. Entonces cuando llegue aquí a verificar, va a decir, verifica que si ya había contestado, que si tiene dolor de cabeza. Ah, entonces me dice que sí, entonces es verdadero, y pasa al siguiente automáticamente, que es escalofríos. Si yo aquí en escalofríos le pongo que no, le doy enter, pues ya no continúa con cuerpo cortado, se va directamente a tifoidea. En tifoidea verifica que ya tiene dolor de cabeza, no lo pregunta, pregunta el siguiente elemento, que es dolor abdominal. Le vamos a poner que tampoco tenemos dolores abdominales. Y de aquí se va a terminar este proceso. Va a pasar al siguiente, si ya vimos tifoidea, vamos a pasar a evaluar a sarampión. En sarampión ya habíamos preguntado si tenía calentura, sí, por lo tanto ya no me lo vuelvo a preguntar. Ya habíamos preguntado si tiene escurrimiento nasal, sí, y dijimos que no. Entonces, como en escurrimiento nasal dice que no tiene, anteriormente no habíamos indicado que tiene escurrimiento nasal, pues entonces en esta parte se detiene y se salta al siguiente elemento, que es la malaria. Entonces, en la malaria vemos que pregunta nuevamente si tiene calentura, y habíamos dicho que sí hay calentura, y ya de aquí pregunta, ¿suda mucho? Y vamos a decirle que sí, sudo mucho. De ahí me pregunta si tengo dolor, bueno, más bien, no me pregunta si tengo dolor de cabeza, porque ya me lo había hecho anteriormente esa pregunta. Y de ahí se salta dolor de cabeza, porque ya lo tiene como verdadero, y se va a náuseas, y le voy a decir que sí tengo náuseas. Luego que sí hay vómitos, y que sí hay diarrea, ¿no? Entonces, al momento en el que termina ese proceso, imprime todo esto como habíamos visto anteriormente, y una vez que termina esto, pues ya terminó de procesar a todos los análisis que iba yo a tener, y en este caso, recordemos que cuando yo contesté correctamente, traía yo una respuesta, que esa respuesta me indicaba el valor, y eso me indicó que ya tenía yo un valor en relación a la enfermedad. Entonces viene acá y evalúa a la enfermedad y dice, si enfermedad es igual a desconocido, si llegamos hasta desconocido, entonces nos va a realizar una impresión, que es esto. Si no llegamos a desconocido, que nos quedamos en malaria, vamos a decir que es probable que tengas, en este caso es probable que tengas,
y de ahí escribimos la enfermedad con la que se quedó la iteración. En este caso, se quedó con malaria. Entonces nos va a imprimir el valor de malaria y por último va a tener un fin de línea y un mensaje de que te mejores pronto. Entonces, de mejores pronto termina acá y pasamos a llamar a la regla deshacer. En la regla deshacer, que se encuentra hasta lo último, lo que hace deshacer es que utiliza un retract, que ese retract es lo contrario al assert. En este punto, lo que hace es que va a eliminar los functors o los hechos que coincidan con la palabra sí, y ponemos aquí la variable anónima porque vamos a decir, elimíname todos los functors o todos los hechos que hagan relación a el functor sí. Y vamos a darle un fail para que termine, y en este caso luego se pasa aquí y vamos a eliminar todos los functors o los hechos que estén relacionados con la palabra no. Ya una vez que termino esto, pues ya se hace el deshacer tal cual, con lo que nos permite a nosotros terminar el programa completo de lo que estamos realizando. Entonces, de esta forma es como vemos que podemos utilizar nuestra base de conocimientos dinámica para ir generando lo que es nuestro sistema experto y que con base a una serie de preguntas, nos pueda dar un resultado de las diferentes evaluaciones que hayamos hecho. Muy bien. Espero que haya quedado claro y que con base a esto podamos entender y poder diseñar nuestros propios sistemas expertos que tengan un comportamiento similar a este.